La oscura historia de la mansión más grande de Estados Unidos, Biltmore. Navidad de 1895. Nieve. Más allá de las puertas, en las montañas Blue Ridge, se alza una casa que no se siente como una casa. Un palacio extendido sobre 4 acres bajo un solo techo. 35 dormitorios, 65 chimeneas. Hermosa. Sí, pero eso es solo la fachada. Detrás de estos muros hay cientos de manos invisibles, salas de calderas, largos corredores para el personal, carbón y vapor. Las facturas se acumulan como una tormenta de nieve. Luego, impuestos, la Gran Depresión, salones vacíos. Para salvar el sueño, la familia debe abrir su mundo privado a las multitudes. Un museo en lugar de un hogar. Turismo en lugar de silencio. Y hay más. Liderazgo femenino, decisiones audaces y un precio que no se ve en las postales. ¿Puede la belleza hacerte inmortal si lentamente devora tu vida? Y la verdadera pregunta, ¿quién pagó realmente por Biltmore? ¿Y cuánto cuesta hoy este sueño? Si disfrutas de investigaciones profundas sobre la arquitectura de la Edad Dorada y las familias que la construyeron, por favor dale like, suscríbete y dime en los comentarios qué casa explorar después. Tu apoyo hace posibles estas historias detalladas. Gracias por estar aquí. Comencemos. Mañana de Navidad, 1895. Las montañas Blue Ridge guardan la nieve como un secreto. El aire sabe a humo de leña y pino. Más allá de Asheville, Carolina del Norte, pasando bosques que se extienden por millas, un camino privado asciende, rejas de hierro, una curva hacia arriba y luego una residencia que rechaza la palabra casa. Biltmore. Se eleva desde la ladera como un fragmento del Loira trasplantado a Estados Unidos. Muros de piedra caliza, empinados techos de pizarra, torres y torrecillas captando la luz invernal. 4 acres bajo un solo techo, 35 dormitorios, 65 chimeneas, un salón de banquetes cuyo techo se eleva aproximadamente 70 pies. Una biblioteca que alberga alrededor de 10.000 volúmenes. Bajo la piedra y el roble, una maravilla de modernidad para 1895. Iluminación eléctrica en todo el edificio, ascensores, calefacción central de enormes calderas, refrigeración, alarmas contra incendios y botones de llamada integrados en la carpintería de las salas principales. Los números señalan magnitud, pero no transmiten la sensación. Párate en el vestíbulo de entrada y mira hacia arriba. La piedra asciende 3 pisos. Un techo abovedado de cañón sostiene roble tallado y detalles pintados. Mármol pulido bajo los pies. Vidrieras filtrando la luz invernal. La arquitectura está diseñada para abrumar, para anunciar que has entrado en algo deliberadamente extraordinario. Pasa más allá de las salas de exhibición, la biblioteca, el jardín de invierno con su techo de vidrio y fuente, el salón de banquetes con su triple chimenea, y aparece el otro rostro. Detrás de la belleza yace la infraestructura. En lo profundo del sótano, salas de calderas del tamaño de pequeñas fábricas queman carbón para alimentar el sistema de calefacción. Estas hacen funcionar máquinas industriales. Los almacenes guardan ropa de cama, porcelana, cristal y plata en cuidadoso orden. Las cocinas están diseñadas no para una familia, sino para una operación. Hay dormitorios para el servicio y un comedor para los sirvientes. Escaleras de servicio, estrechas y sin adornos, ocultas a los invitados. Largos corredores de servicio pintados de verde institucional y iluminados por bombillas desnudas. Tejen un segundo sistema circulatorio a través del edificio. El personal se mueve por estas arterias sin ser visto, para que los fuegos se enciendan antes del amanecer. El agua corre caliente antes de que alguien despierte, y el desayuno aparece en el momento en que se desea. Biltmore emplea a más de 100 personas, criadas,
lacayos, cocineros, lavanderas, mozos de cuadra, jardineros, guardabosques, conductores, ingenieros eléctricos para cuidar el cableado y los generadores, fontaneros para la intrincada red de tuberías interiores, aún rara en el sur rural. Cada puesto tiene un propósito. Quita uno y el mecanismo falla. El costo de mantener vivo Biltmore es pesado. El carbón llega por toneladas. Los víveres se compran al por mayor o se producen en la propiedad. Los salarios se pagan cada semana. El mantenimiento nunca se detiene. Una estructura de este tamaño siempre exige atención. Pizarras que gotean, grietas finas en el yeso, una tubería que cede durante una ola de frío. La planta de calefacción por sí sola exige revisiones diarias y mantenimientos estacionales. La Navidad de 1895 es un triunfo. La música resuena en el jardín de invierno, guirnaldas y velas adornan las salas públicas. Los invitados llegan en tren y luego viajan en carruaje por el acceso serpenteante. Después del anochecer, el edificio brilla con luz eléctrica, un faro contra las montañas. Durante unos pocos días, el sueño se siente completo. Bajo la celebración se acumula una presión silenciosa. La casa es magnífica, y también es una máquina que devora recursos a un ritmo difícil de sostener. La belleza es real, el costo es real. Juntas gobernarán cada elección que siga. Una pregunta no pronunciada, presente esa mañana, y más aguda con cada año que pasa, comienza a formarse. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Para entender lo que viene después, hay que entender quién creó este lugar y por qué. Volvamos al principio. El hombre que concibió Biltmore no era lo que cabría esperar. George Washington Vanderbilt II nació en 1862 en la familia más rica de Estados Unidos. Su abuelo, Cornelius Vanderbilt, el comodoro, construyó un imperio de transporte de barcos de vapor y luego ferrocarriles. La fortuna era asombrosa. Para cuando George recibió su parte, el nombre Vanderbilt significaba poder, influencia y dinero a una escala que pocas familias estadounidenses habían alcanzado jamás. Pero George era diferente de sus hermanos. Mientras los mayores levantaban palacios en Newport y Nueva York, organizaban fiestas deslumbrantes y perseguían la aprobación de la sociedad, George se perdía entre los libros. Era tímido, de voz suave, incómodo entre multitudes. Según se dice, hablaba 8 idiomas. Sus pasiones se inclinaban hacia el arte, la literatura, la horticultura y la silvicultura. Coleccionaba volúmenes raros con la intensidad que otros reservaban para los caballos de carreras. Viajaba a menudo, sobre todo a Europa, estudiando arquitectura, visitando grandes fincas y absorbiendo cómo los edificios y la tierra podían funcionar como un todo único y con propósito. A mediados de sus 20 había decidido algo que sus hermanos no deseaban. No una vitrina para entretener, sino un refugio privado, una finca en funcionamiento, un lugar para leer, pensar, gestionar bosques de manera científica y vivir en silencio entre belleza y orden. La pregunta era ¿dónde? En 1888, George visitó Asheville, Carolina del Norte, con su madre. La ciudad yacía en un valle rodeado por las montañas Blue Ridge. El aire era fresco y limpio, un atractivo para los ricos del norte que escapaban del calor del verano. El paisaje era dramático. El ferrocarril del sur había extendido recientemente el servicio hasta allí, haciéndolo accesible sin volverlo abarrotado. George quedó cautivado. Comenzó a comprar tierras, no una parcela simbólica para una casa de verano, sino miles de acres. Se acumularon parcelas, granjas, laderas boscosas, campos erosionados, talados o agotados por una agricultura descuidada y luego abandonados. Con el tiempo, las posesiones superaron los 125.000 acres
casi 200 millas cuadradas, un área mayor que muchos principados europeos. El plan tomó forma de manera constante. George quería una casa que uniera la tradición arquitectónica europea con la tecnología moderna estadounidense, lo suficientemente grandiosa para albergar su arte y su biblioteca, pero práctica, una residencia para todo el año, no un adorno estacional. Quería que la finca se sostuviera a sí misma. Granjas para producir alimentos, bosques gestionados con principios científicos para producir madera sin arruinar la tierra. Un modelo de lo que una administración disciplinada podía lograr. La visión era ambiciosa. La visión también era costosa. George entendía que la fortuna familiar, cuidadosamente invertida, producía ingresos fiables. En 1888 parecía razonable creer que podía financiar tanto la construcción como las operaciones continuas. El presupuesto inicial de la casa se estimó en alrededor de $5 millones, muy por encima de los 100 millones en términos actuales. Y eso era solo el comienzo. Para llevar la idea al mundo, George necesitaba una experiencia que no poseía. Necesitaba arquitectos, una mente paisajista, ingenieros y administradores, personas que pudieran traducir la intención en piedra, madera, agua, caminos y sistemas funcionales. Recurrió a dos hombres cuyos nombres se volverían inseparables de la historia de Biltmore. El primero fue Richard Morris Hunt, el arquitecto más destacado de Estados Unidos. Formado en la École des Beaux-Arts de París, el primero de los estadounidenses en hacerlo. Hunt diseñó mansiones para la élite de Nueva York, combinando formas del Renacimiento francés con construcción moderna. Entendía la escala y la proporción y cómo hacer que un edificio se sintiera a la vez histórico y actual. Cuando George se acercó a él por Biltmore, Hunt estaba en sus 60, en la cima de su oficio y reputación. El segundo fue Frederick Law Olmsted, el arquitecto paisajista detrás de Central Park, y decenas de otros proyectos emblemáticos. Olmsted tenía 70 años cuando George lo contrató. Su filosofía era firme. El paisaje no es decoración, es un sistema vivo. Plantas, agua, topografía, suelos y vistas deben trabajar juntos. El objetivo no es conquistar la naturaleza, sino revelar su potencial mediante una intervención informada y paciente. Juntos, George, Hunt y Olmsted formaron el equipo central. El sueño tenía un visionario. Ahora tenía diseñadores. El siguiente paso era construir. Eso exigiría recursos, logística y trabajo humano a una escala que Carolina del Norte nunca había presenciado. Construir Biltmore nunca fue una cuestión de contratar contratistas y esperar. La escala de la visión de George exigía una planificación que rozaba lo militar. Richard Morris Hunt llegó a Asheville y comprendió de inmediato el desafío. El sitio, una meseta sobre el río French Broad, rodeada de montañas, era dramático pero remoto. Los proveedores cercanos no podían entregar la calidad ni la cantidad requeridas. No había talleres para trabajos metálicos intrincados, piedra tallada o yeso ornamental. Incluso el transporte era inadecuado para mover materiales desde fuentes lejanas hasta la cresta. La respuesta de Hunt fue metódica. Diseñó la casa en un estilo de castillo francés, basándose directamente en precedentes del Loira como Blois y Chenonceau. Las proporciones se calcularon con cuidado. La fachada equilibraba la simetría con una volumetría dinámica. Torres en las esquinas anclaban la composición. Un pórtico cubierto proporcionaba una llegada protegida. En el interior, el plano guiaba a los visitantes desde grandes espacios públicos: vestíbulo de entrada, salón de banquetes, biblioteca, hacia estancias familiares progresivamente más íntimas en los niveles superiores.
La belleza servía a la función. Cada ornamento reforzaba una línea estructural, enmarcaba una vista o aclaraba la circulación. Hunt también sabía que la belleza no significaba nada si el edificio no podía construirse correctamente. Sus planos especificaban materiales con precisión: piedra caliza de Indiana para los muros exteriores, duradera, resistente al clima y receptiva al tallado; roble para la carpintería interior y los suelos; mármol para chimeneas y acentos; cobre para el techo, costosos pero longevos, elegidos para perdurar durante generaciones. Cada pieza fue numerada, cada dimensión verificada. A esta escala, un error no era una mancha, sino una responsabilidad. Frederick Law Olmsted se enfrentó a un campo de batalla diferente. Su primer reconocimiento lo dejó consternado. Décadas de tala y agricultura descuidada habían despojado los delgados suelos montañosos. Las laderas estaban marcadas por la erosión. Los arroyos corrían turbios. Los bosques nativos, antes densos de castaño, roble y tulípero, habían sido talados o despejados para cultivos que rápidamente agotaron el suelo. El paisaje estaba ecológicamente herido y visualmente cansado. El enfoque de Olmsted fue restaurador. Se negó a rodear una mansión con adorno ornamental y llamarlo paisaje. Se propuso sanar la tierra. Su plan pedía una reforestación a gran escala. Cientos de miles de árboles colocados deliberadamente, priorizando especies nativas. El control de la erosión vendría mediante terrazas, plantaciones siguiendo las curvas de nivel y coberturas del suelo. El camino de acceso, finalmente de aproximadamente 3 millas de longitud, serpentearía suavemente a través del bosque en recuperación, revelando vistas en una secuencia medida y construyendo expectativa. Cerca de la casa, los jardines formales proporcionarían estructura y color. Más allá de ellos, un bosque de trabajo gestionado demostraría que la belleza y la productividad podían coexistir. Ambos hombres comprendían que la visión requería infraestructura. George aprobó el gasto. Se construyó un ramal privado del Ferrocarril del Sur directamente hasta el sitio. Un horno de ladrillos en la propiedad coció millones de ladrillos para muros interiores y chimeneas. Un aserradero transformó la madera en pisos, paneles y molduras. Un patio de piedra labró bloques de caliza. Se levantó alojamiento temporal para los obreros. En el punto máximo del proyecto, más de 1000 hombres trabajaban en la colina. La fuerza laboral era diversa. Canteros de Italia aportaron técnicas de corte y colocación del viejo mundo. Carpinteros de Asheville y de las montañas circundantes, expertos en las maderas duras de la región, dieron forma a los interiores. Fabricantes de ladrillos, yeseros, pintores, vidrieros y trabajadores del metal añadieron sus disciplinas. Para muchos locales era un salario constante en un trabajo como nada que la región hubiera visto, y el ritmo no toleraba descuidos. La logística era abrumadora. Bloques de caliza que pesaban cientos de libras viajaban desde Indiana por ferrocarril y luego se movían en carretas desde el ramal hasta la meseta. Vigas de roble, algunas de más de 40 pies de largo, tenían que ser arrastradas por caminos de montaña. Las láminas de cobre para el techo llegaban en paquetes cuidadosamente ensamblados. Cada clavo, cada panel de vidrio y cada luminaria se pedía, se enviaba, se inventariaba y se instalaba según las especificaciones exactas de Hunt. Hunt y Olmsted trabajaron en estrecha colaboración mientras operaban con relojes distintos. La casa de Hunt requeriría alrededor de 5 años para levantarse. El bosque de Olmsted tardaría décadas en madurar. Ambos sabían que estaban creando algo destinado a sobrevivirlos.
Una pregunta que ninguno expresó públicamente, pero que ambos comprendían, permanecía. ¿Podría incluso la riqueza Vanderbilt sostener una ambición de esta escala indefinidamente? La construcción comenzó en 1890. La casa abriría para la Navidad de 1895. Lo que se desarrolló a lo largo de esos 5 años fue en partes iguales arte y resistencia. El trabajo comenzó con tierra y piedra. Antes de que el castillo de Hunt pudiera elevarse, el terreno tuvo que prepararse. La meseta elegida se alzaba muy por encima del valle del río, pero su superficie era irregular. Las cuadrillas excavaron cimientos profundos en el suelo de la montaña. El nivel del sótano albergaría los órganos de la finca, calderas, depósitos de carbón, almacenes, por lo que la excavación fue extensa. Toneladas de tierra se movieron a mano, en carretas tiradas por mulas con sudor. Luego llegó la piedra. La caliza llegó al ramal por ferrocarril desde las canteras de Indiana, cada bloque numerado y etiquetado según los planos de Hunt. No eran rectángulos uniformes. Muchos llegaban ya tallados: arcos, ménsulas ornamentales, rosetones. Los canteros colocaban cada pieza metódicamente, hilada por hilada, siguiendo los planos. El mortero se mezclaba en el sitio. Con buen tiempo, los muros ascendían unas pocas hiladas por semana. La lluvia y el frío de la montaña ralentizaban el avance. La precisión era la regla. Hunt exigía juntas ajustadas y líneas verdaderas. Los canteros italianos trabajaban con técnicas perfeccionadas durante generaciones. Cortar para soportar carga, asentar dovelas para que un arco se cerrara por sí mismo, tallar perfiles que envejecieran con gracia. La velocidad nunca fue el objetivo. El mandato eran los siglos. Mientras el exterior se elevaba, otras cuadrillas enhebraban el interior con sistemas. Biltmore tendría electricidad, aún un lujo en 1890. El cableado debía instalarse antes del enlucido. Las normas eran jóvenes e inconsistentes, por lo que los ingenieros diseñaron un sistema a medida con un generador en un edificio separado para reducir el riesgo de incendio. Las salas principales recibieron luz eléctrica. Los dormitorios obtuvieron botones de llamada. La tecnología era moderna. Instalarla dentro de una estructura vestida como la Edad Media era un rompecabezas intrincado. La calefacción era igualmente exigente. La calefacción central, rara en cualquier residencia y casi inaudita a esta escala, significaba enormes calderas en el sótano que hacían circular agua caliente a través de millas de tuberías hasta radiadores en cada habitación. El aislamiento, la regulación de la presión y una atención constante eran esenciales. Las entregas de carbón se volvieron rutinarias. Los ingenieros tenían que estar en plantilla todo el año. La comodidad conllevaba un costo permanente: combustible constante, supervisión constante, gasto constante. La carpintería añadió otro nivel de oficio. El roble, principalmente roble blanco americano, aportaba resistencia y veta. Solo la biblioteca requirió paneles tallados del suelo al techo, un techo trabajado a mano y una escalera de caracol oculta hacia la galería superior. Los carpinteros trabajaron durante meses en esa sola sala. La triple chimenea del salón de banquetes se elevaba casi hasta las vigas, uniendo piedra tallada y roble. Los dormitorios recibieron carpintería a medida. Los baños, varias docenas en total, llevaron azulejos en el suelo y en las paredes, accesorios de porcelana y agua corriente fría y caliente. El costo humano es difícil de calcular. El trabajo era agotador. El polvo de piedra quemaba los pulmones. Las alturas no perdonaban. Los inviernos mordían con fuerza
y el trabajo se ralentizaba, pero rara vez se detenía. Los hombres trabajaban 6 días a la semana, jornadas de 10 horas. Algunos dormían en alojamientos temporales en la finca. Otros caminaban millas desde Asheville cada mañana. Los libros de nóminas en los archivos de Biltmore registran cientos de nombres. Los canteros ganaban más que los obreros comunes. La habilidad tenía un premio. Carpinteros y yeseros cobraban tarifas diarias. Las mujeres atendían las cocinas y lavanderías de la finca, alimentando a las cuadrillas y lavando su ropa. Durante 5 años, esto fue un pueblo temporal sostenido por el dinero Vanderbilt. Y luego, cuando la casa estuvo lista, se adelgazó y se dispersó. Para 1894, la envolvente estaba cerrada. El techo, láminas de cobre cuidadosamente soldadas, estaba colocado, destinado a envejecer, hasta ese tono verde azulado. En el interior, los yeseros cerraban los muros. Los pintores aplicaban capa tras capa en molduras y techos. Los electricistas probaban circuitos. Los fontaneros realizaban pruebas de presión en las líneas. Los colocadores de azulejos se movían de baño en baño. Los muebles se encargaban a talleres y fabricantes. El arte se compraba o se traía de la colección de George. Los libros salían de las cajas y ocupaban los estantes. La Navidad de 1895 era la fecha. La casa tenía que recibir invitados. Lo hizo. Y aun cuando se instalaban los últimos accesorios, otra parte de la visión de George apenas estaba comenzando. La parte diseñada para perdurar más que la propia casa. El bosque necesitaba atención. La casa estaba terminada. El bosque estaba roto. Aquella primera Navidad, George se quedó de pie en su biblioteca, rodeado de aproximadamente 10.000 volúmenes, y miró hacia una tierra que lo inquietaba. Cerca, el trabajo de Olmsted prosperaba. El camino de acceso se curvaba a través de un bosque cuidadosamente restaurado. El jardín formal aportaba estructura y color. Pero más allá de ese anillo cultivado, la finca más amplia contaba una historia más dura de décadas de daño. Las montañas habían sido taladas sin cuidado. Las madereras se llevaron los mejores troncos y dejaron restos para pudrirse o arder. Los agricultores despejaron laderas empinadas para maíz y tabaco, cultivos que agotaban el suelo en pocas temporadas y luego abandonaban los campos cuando los rendimientos colapsaban. La erosión abrió barrancos en las laderas. Después de cada tormenta, los arroyos corrían marrones de limo. El bosque nativo, antes rico en castaño americano, una especie clave para la vida silvestre y una madera valiosa, estaba fragmentado y en declive. George quería más que una vista bonita. Quería un bosque vivo y productivo, una prueba de que la ciencia podía restaurar tierras maltratadas mientras generaba ingresos constantes. La madera gestionada adecuadamente podía ayudar a compensar los costos operativos de la finca. Para lograrlo, necesitaba un nuevo tipo de experiencia. Necesitaba un guardabosques. Había un problema. En Estados Unidos, la silvicultura como profesión apenas existía. Europa, especialmente Alemania, había practicado la gestión forestal científica durante generaciones, con escuelas, especialistas formados y métodos probados. Estados Unidos tenía leñadores y magnates de la madera. La diferencia era fundamental. La tala extraía y seguía adelante. La silvicultura gestionaba a largo plazo. George consultó a Olmsted, quien recomendó a un joven estadounidense recién regresado de estudiar en Europa, Gifford Pinchot. Pinchot tenía 26 años cuando George lo contrató en 1892, incluso antes de que la casa estuviera completa, y estaba ansioso por poner métodos europeos a trabajar en suelo estadounidense. Pinchot inspeccionó la finca y vio tanto un desastre como un regalo. El desastre era el estado de la tierra.
El regalo era la pura escala. Aproximadamente 125.000 acres ofrecían espacio para experimentar, adaptar técnicas europeas y modelar en qué podría convertirse la silvicultura estadounidense. Su enfoque fue sistemático. Primero vino un inventario completo. ¿Qué especies estaban presentes? ¿Dónde había masas sanas? ¿Dónde estaba aprendiendo la regeneración natural? ¿Qué áreas estaban más degradadas? El levantamiento tomó meses. Cuadrillas caminaron tramo tras tramo, marcando árboles y registrando mediciones. Y luego vinieron las decisiones de manejo. Pinchot introdujo la corta selectiva. En lugar de arrasar laderas enteras, las cuadrillas cosecharían árboles maduros listos para el aserradero, dejando que el crecimiento más joven ascendiera hacia el dosel. Eso mantenía la cobertura forestal, reducía la erosión y protegía los rendimientos futuros. Trazó cortafuegos para evitar que los incendios forestales corrieran sin control. En las zonas peores lanzó reforestación, plantando miles de plántulas, pino blanco, tulípero amarillo y roble, elegidos por su adaptación local y valor comercial. Esto era trabajo práctico, no decoración. Pinchot contrató a hombres locales para plantar, aclarar y realizar quemas controladas que eliminaban combustibles escalera y reducían el riesgo de incendio. Abrió caminos y senderos para llegar a compartimentos remotos. Probó técnicas y llevó registros. Los bosques de Biltmore se convirtieron en un laboratorio viviente. Pinchot no se quedó mucho tiempo. Para 1895 aceptó un cargo federal y con el tiempo se convertiría en el primer jefe del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Biltmore había sido un campo de pruebas. Las prácticas afinadas aquí moldearían la política nacional durante décadas. George lo reemplazó con Carl Schenck, un guardabosques formado en Alemania con rigor académico y experiencia de campo. Schenck continuó el programa y lo llevó más lejos. En 1898 fundó la Escuela Forestal de Biltmore. La primera escuela de silvicultura en Estados Unidos, los estudiantes vivían en la finca y aprendían haciendo. Marcando árboles para la cosecha, calculando volúmenes de madera, trazando caminos, realizando quemas prescritas, estudiando suelos y diagnosticando enfermedades de los árboles. La escuela funcionó durante 15 años. Formó a cientos de guardabosques que llevaron la gestión científica por todo el país. Algunos a agencias estatales y federales, otros a tierras madereras privadas. Una idea sencilla comenzó a difundirse. Los bosques podían ser productivos y sostenibles, y el cuidado deliberado superaba la explotación con el tiempo. Se podría decir que este fue el logro más consecuente de George. La casa deslumbraba a los visitantes. El bosque cambió una industria, pero tanto la casa como el bosque exigían financiación constante. Y esa financiación, estable por ahora, aún dependía de la capacidad de George para pagar. Las facturas seguían llegando. La Navidad de 1895 llegó con nieve y expectación. La casa estaba lista. Los fuegos brillaban en los hogares. La luz eléctrica bañaba las salas. El jardín de invierno, bajo su techo de vidrio y su fuente central, lucía vegetación de temporada. La mesa del banquete estaba puesta para los invitados. La música recorría los corredores. Para George, este era el momento en que la visión se volvía tangible. Los invitados llegaban en tren a Asheville y luego en carruajes por el acceso serpenteante. El efecto era intencional. Vistazos entre los árboles y luego la fachada completa revelada de golpe. Bajaban bajo el pórtico cubierto y entraban en un espacio pensado para abrumar. El vestíbulo de entrada se elevaba a 3 pisos, muros de piedra, roble tallado, vitrales, suelos pulidos. La escala anunciaba que habían entrado en algo extraordinario. George
era un anfitrión silencioso. No imitaba el exceso de Newport de sus hermanos. Las reuniones en Biltmore eran más pequeñas y más cuidadas. Los visitantes exploraban la biblioteca con su escalera oculta y libros raros. El jardín de invierno con tropicales, prosperando bajo vidrio en pleno invierno. El salón de banquetes donde el techo se elevaba aproximadamente 70 pies. La bolera en el sótano y la piscina cubierta. Lo que impresionaba tanto como la arquitectura era la tecnología. Interruptores que encendían la luz al instante. Ascensores deslizándose entre pisos. Agua caliente en cada baño. Calefacción central suavizando la temperatura de un edificio del tamaño de un pequeño museo. Bajo la celebración, la realidad práctica nunca abandonaba la sala. La casa exigía atención constante. Más de 100 empleados mantenían vivo Biltmore. Las criadas limpiaban, cambiaban sábanas y protegían el acabado de cada superficie. Los lacayos servían las comidas, avivaban los fuegos y respondían a los botones de llamada. Los cocineros alimentaban a la familia y al personal. Las lavanderas luchaban con montañas de sábanas y ropa. Los ingenieros atendían calderas y equipos eléctricos. Los jardineros mantenían en orden los jardines y el camino de acceso. Los mozos de cuadra gestionaban caballos y carruajes. Los guardabosques cuidaban el bosque. Cada trabajador cobraba un salario. Cada departamento consumía suministros. El carbón llegaba por vagones para alimentar las calderas. Las provisiones se compraban al por mayor o se cultivaban y procesaban en las granjas y lecherías de la finca. El mantenimiento nunca dormía. Una estructura tan grande siempre tenía una pizarra que reajustar, yeso que reparar, una tubería que reemplazar, un circuito que diagnosticar. Cada arreglo requería manos expertas y materiales. Los costos operativos mensuales eran sustanciales. George lo había previsto. Su parte de la fortuna Vanderbilt generaba ingresos de ferrocarriles, bienes raíces, industria y finanzas. Por cualquier medida, era considerable. La pregunta era si era suficiente. George llevaba cuentas cuidadosas. Los libros en los archivos detallan todo. Salarios, carbón, comida, reparaciones, impuestos, seguros. Las cifras son precisas y desalentadoras. Los brazos productivos de la finca estaban destinados a cargar parte del peso. La lechería producía leche, mantequilla y queso. Los jardines y los invernaderos suministraban verduras todo el año. Los huertos aportaban fruta. El bosque, bajo Schenck y sus estudiantes, comenzó a generar ingresos por madera. Estos flujos importaban, pero no podían igualar el costo de operar la casa en sí. George creía que podía mantener el equilibrio. Tenía recursos y determinación. Amaba Biltmore, el silencio de la biblioteca, las vistas de la montaña, la prueba de que la silvicultura científica podía sanar la tierra. Esto era retiro, vocación y legado a la vez. Sin embargo, la presión era real. Cada mes traía facturas. Cada mes se movían fondos para cubrirlas. La casa era magnífica. La casa también era una máquina que quemaba dinero a un ritmo que incluso la riqueza Vanderbilt quizá no podría sostener para siempre. La respuesta de George fue la disciplina. Evitó el espectáculo, limitó las listas de invitados, invirtió en productividad, expandió granjas, refinó el trabajo forestal, buscó eficiencias donde quiera que pudiera encontrarlas. La esperanza era simple. Con el tiempo, la finca se sostendría más por sí misma. Durante alrededor de una década, el equilibrio se mantuvo. La casa funcionó. Los bosques mejoraron. El asentamiento más allá de las puertas, el pueblo de Biltmore, creado para alojar a los trabajadores y proporcionar servicios, se convirtió en una comunidad ordenada con iglesia, escuela, tiendas y casitas.
Los salarios eran justos según los estándares contemporáneos, la vivienda decente, la gestión paternal, pero para la época comparativamente ilustrada. La finca parecía estable, el sueño parecía sostenible. Entonces, fuerzas fuera del control de George comenzaron a cambiar las cuentas. Los años posteriores a aquella primera Navidad se asentaron en un ritmo, clear's throat. George nunca quiso que Biltmore fuera ornamental. Desde el principio su visión incluía la productividad. La finca sería hermosa, sí, y funcionaría. Las granjas suministrarían alimentos, los bosques producirían madera. La tierra ayudaría a pagar su propio mantenimiento, o al menos a asumir una parte significativa de él. Las granjas se expandieron de manera constante. La lechería creció hasta convertirse en una de las más grandes de Carolina del Norte. Vacas Jersey pastaban a lo largo de las praderas del río French Broad. La leche se procesaba en el lugar, parte para el hogar y el personal. El resto se vendía en Asheville. La mantequilla y el queso añadían ingresos constantes. La calidad se mantenía alta porque George insistía en una sanidad moderna y un cuidado adecuado de los animales, prácticas aún poco comunes en gran parte del sur rural. Los huertos y los invernaderos abastecían las cocinas durante todo el año. Tomates, lechugas, pepinos, judías, raíces conservadas para el invierno. Los huertos frutales daban manzanas, melocotones y peras. Cerdos y gallinas suministraban carne y huevos. El objetivo era la autosuficiencia práctica, reduciendo la exposición a proveedores externos y a precios volátiles. En los bosques, Schenck mantuvo el programa forestal en curso. La tala selectiva proporcionaba un flujo fiable de madera a los aserraderos locales. No espectacular, pero constante. Más importante aún, el bosque se estaba recomponiendo. La erosión se ralentizó a medida que regresaba la cobertura del suelo. La vida silvestre volvió poco a poco. Las parcelas de reforestación de la década de 1890 maduraron en masas jóvenes y sólidas. Biltmore Village, la comunidad que George construyó junto a la puerta, se convirtió en un pequeño modelo de desarrollo planificado. Richard Sharp Smith, el arquitecto supervisor, utilizó un vocabulario de cabaña inglesa: ladrillo y estuco, techos de pizarra, proporciones humanas. Una iglesia, una escuela, un hospital, tiendas de bienes y servicios, casitas para los trabajadores y sus familias. La política laboral de George era paternalista, pero comparativamente progresista para su tiempo. Los salarios llegaban de manera fiable. Las viviendas se mantenían en buen estado. La escuela educaba a los hijos de los trabajadores sin costo. La atención médica estaba disponible. George creía que los trabajadores bien tratados eran más productivos y leales. Era buen negocio tanto como caridad. El resultado fue una comunidad cuyos niveles de vida superaban a muchos pueblos fabriles y campamentos mineros del sur. La vida social en Biltmore se mantuvo intencionadamente contenida. George se casó con Edith Stuyvesant Dresser en 1898 y ella compartía su preferencia por la tranquilidad sobre el espectáculo. Recibían selectivamente cenas pequeñas, invitados de fin de semana, algún concierto ocasional en el jardín de invierno. Nada parecido a las extravagancias de disfraces en Newport, donde las orquestas tocaban hasta el amanecer. La moderación era en parte temperamento. George realmente prefería los libros a las multitudes y en parte aritmética. Cada gran baile consumía miles de dólares. Cada fiesta en la casa requería más personal, más comida, más carbón. Los costos operativos ya eran elevados. La exhibición innecesaria solo empeoraba las cuentas. Las operaciones diarias funcionaban como una coreografía.
El personal trabajaba por turnos, de modo que los fuegos se atendían, los botones de llamada se respondían y las comidas se preparaban las 24 horas. Un administrador doméstico coordinaba horarios y estándares. Edith supervisaba los arreglos domésticos con la ama de llaves. Ropa de cama, porcelana, menús, habitaciones de invitados. Detalle por detalle, la finca funcionaba como un pueblo contenido. Los suministros llegaban por ferrocarril en el ramal privado. La herrería reparaba herramientas y arreos. El taller de carpintería construía muebles y se encargaba de reparaciones de carpintería. El garaje albergaba automóviles. George fue un adoptante temprano y vio que los automóviles superarían a los carruajes. Durante un tiempo, el sistema funcionó. Los ingresos de las inversiones cubrían el déficit restante. Las granjas y los bosques contribuían. La finca empleaba a cientos, sosteniendo a familias en toda la región. Biltmore se convirtió en el mayor empleador de Asheville y en un motivo de orgullo cívico. Sin embargo, el equilibrio era delicado. El efectivo tenía que moverse en un flujo ininterrumpido. Cualquier golpe a los ingresos de inversión de George, una caída del mercado, una recesión, se sentiría de inmediato. Había poco margen seguro para recortar sin cerrar partes de la casa o despedir personal, pasos que socavarían el propósito de la finca. George gestionaba con cuidado, vigilando gastos, buscando eficiencias, rechazando el despilfarro. Esperaba que la capacidad productiva de la finca siguiera creciendo a medida que los costos se estabilizaban. No previó dos impactos inminentes, uno fiscal y otro personal, que doblarían la trayectoria de Biltmore. El primero llegó desde Washington. Para 1910, Biltmore había alcanzado una especie de equilibrio. La casa llevaba 15 años en funcionamiento. Los sistemas estaban asentados. El personal conocía sus funciones. Las granjas eran productivas. Los bosques, bajo gestión científica, producían ingresos madereros constantes mientras se recuperaban visiblemente de décadas de abuso. George y Edith tenían una hija, Cornelia, nacida en 1900. La familia vivía tranquilamente, inviernos en Biltmore y veranos viajando o quedándose en otras propiedades. La finca parecía estable. El sueño se sentía seguro. Entonces Washington cambió las reglas. En 1913, el Congreso ratificó la 16ª enmienda, creando un impuesto federal sobre la renta. Hasta entonces, los estadounidenses ricos pagaban pocos impuestos directos al gobierno federal. Existían impuestos locales sobre la propiedad. Pero los ingresos en gran medida no se gravaban. El terreno sobre el que la fortuna Vanderbilt se había acumulado y crecido. El impuesto sobre la renta cambió las cuentas. Una parte significativa de los ingresos anuales de George, el dinero que cubría los costos operativos de Biltmore, ahora iba al gobierno federal. Las tasas comenzaron bajas y aumentaron rápidamente para los mayores ingresos. Cada año, George transfería sumas sustanciales a Washington, dólares, Clear's Throat, que anteriormente habían cubierto carbón, salarios y reparaciones. El efecto fue inmediato. El cuidadoso equilibrio entre ingresos y gastos se inclinó. Los costos operativos no disminuyeron. La casa seguía exigiendo combustible, mano de obra, mantenimiento y suministros, pero el dinero disponible para cubrir esos costos se redujo. George leyó los libros contables con creciente preocupación. Serían necesarios recortes. ¿Dónde recortar? Cada departamento parecía esencial. Despedir personal afectaría las operaciones. Cerrar habitaciones socavaría el propósito de la finca. Recortar granjas o bosques reduciría los mismos ingresos que ayudaban. George comenzó a ajustarse. Se redujeron los viajes. Se aplazaron nuevas compras.
se pospuso el mantenimiento no crítico. Las vacantes no siempre se cubrían. Los cambios fueron incrementales y cautelosos, destinados a preservar la función central mientras se aliviaba la salida de efectivo. Creía que podría salir adelante. El impuesto era permanente, pero la finca podía adaptarse. La productividad podía aumentar. Los gastos podían recortarse. Con el tiempo podría surgir un nuevo equilibrio. El tiempo se agotó. En marzo de 1914, George viajó a Washington, Distrito de Columbia, para consultas médicas. Había estado luchando con problemas de salud, complicaciones de una apendicitis. Según la mayoría de los relatos, la condición empeoró de forma abrupta. Los cirujanos operaron de emergencia. George Washington Vanderbilt II murió en Washington el 6 de marzo de 1914. Tenía 51 años. La noticia llegó a Biltmore por telegrama. El personal, el pueblo y la región sintieron el golpe. George había sido una presencia silenciosa. Sin embargo, su visión lo había moldeado todo: la casa, el programa forestal, los empleos y el apoyo cívico. Su muerte abrió un vacío. Para Edith, la pérdida fue íntima y operativa. Había perdido a su esposo y heredado una empresa tensionada. El testamento de George dejó Biltmore a Edith por el resto de su vida y luego a su hija, Cornelia. La herencia incluía todos los activos: casa, tierras, granjas, bosques y todas las obligaciones. Edith se sentó en el escritorio de George en la biblioteca y estudió los números. El panorama era sobrio. Los costos operativos mensuales eran grandes y en gran medida fijos. Los ingresos agrícolas y madereros ayudaban, pero no cerraban la brecha. La diferencia siempre había provenido de los ingresos de inversión de George. Ese ingreso aún existía. Su patrimonio era sustancial. Pero los impuestos federales sobre la renta y los costos de liquidar la herencia redujeron lo disponible. La aritmética era contundente. Tal como se operaba entonces, Biltmore costaba más de lo que generaba. Sin un cambio significativo, la finca consumiría capital hasta que quizá dentro de una década los fondos se agotaran. Edith se enfrentó a una elección. Podía intentar preservar la finca exactamente como George la había concebido, probablemente terminando en bancarrota y venta forzada, o podía tomar decisiones difíciles ahora, mientras aún había opciones, para asegurar que algo perdurara. Tenía 43 años, era una viuda con una hija adolescente y una finca que empleaba a cientos. La responsabilidad era inmensa, pero Edith era pragmática, inteligente y más dura de lo que muchos creían. Empezó a planear. Edith entendía lo que muchas viudas ricas de su época no. El sentimiento no podía pagar las facturas. Amaba a Biltmore. George lo había construido como la obra de su vida, y ella había ayudado a convertirlo en un hogar. Pero el amor no mantendría las calderas encendidas ni al personal pagado. La finca estaba perdiendo dinero. Sin una acción decisiva, todo lo que George había creado desaparecería en pocos años. El primer paso fue la evaluación. Edith contrató contables y abogados para examinar los libros de principio a fin. Sus conclusiones confirmaron sus temores. Los costos operativos anuales rondaban los $250,000, aproximadamente 7 millones en moneda actual. Los ingresos de las granjas, la lechería y la madera cubrían quizá un tercio. El resto dependía de ingresos por inversiones ya disminuidos por los impuestos federales y por los costos de liquidar la herencia de George. La aritmética era implacable. Al ritmo actual, el capital se gastaría en una década. Antes, si se presentaban reparaciones importantes o una caída económica. Una vez que los fondos se agotaran,
los acreedores y los recaudadores de impuestos actuarían. La finca podría ser embargada y subastada. Edith sopesó sus opciones. Podía liquidarlo todo de una vez, vivir cómodamente en otro lugar y cerrar el capítulo. Muchos asesores le recomendaron exactamente eso. Ella se negó. Biltmore era más que un recuerdo. Sostenía a cientos de familias en una región con oportunidades limitadas. La casa en sí era irreemplazable, una cúspide de la arquitectura de la Edad Dorada, llena de arte y mobiliario de nivel museístico. Así que dividió el problema. La casa y sus terrenos inmediatos eran el núcleo irreemplazable, la parte de la visión de George que valía la pena salvar. Las vastas posesiones forestales, aunque importantes, eran negociables. En 1915, Edith abrió conversaciones con el gobierno federal. El Servicio Forestal de los Estados Unidos, recién establecido y durante un tiempo dirigido por el antiguo guardabosques de George, Gifford Pinchot, buscaba grandes extensiones para bosques nacionales. La tierra que George había reunido y gestionado científicamente era exactamente lo que el gobierno quería: una superficie contigua con un potencial probado para una gestión sostenible. El proceso llevó tiempo. Los topógrafos tuvieron que marcar líneas. Los límites requirieron verificación. Los tasadores fijaron valores. Los abogados de ambas partes trabajaron los términos. Las apropiaciones del Congreso y la política añadieron complejidad. La venta se cerró en 1916. Aproximadamente 86.700 acres, casi 2/3 de la finca original, pasaron a propiedad federal. El gobierno pagó una cifra justa, aunque inferior a lo que George había invertido en compra y mejora. La transacción formó lo que se convertiría en el Bosque Nacional Pisgah, llamado así por el Monte Pisgah, el pico visible desde las terrazas de Biltmore. La venta logró el objetivo principal de Edith. Generó capital para saldar deudas y crear un colchón para lo que quedaba. También aseguró que el experimento forestal de George, el trabajo iniciado por Pancho y desarrollado por Carl Schank, continuara bajo cuidado federal. La escuela forestal de Biltmore cerró. Schank regresó a Alemania, pero el bosque en sí estaría protegido y gestionado según los principios que George había defendido. Edith conservó alrededor de 8.000 acres, alrededor de la casa y el pueblo. Todavía una extensión considerable, pero manejable. Podía concentrar recursos en el núcleo sin el gasto aplastante de administrar decenas de miles de acres. Luego vinieron los recortes operativos. La plantilla se redujo gradualmente mediante la rotación natural y despidos selectivos. Edith trató de suavizar el golpe. Indemnizaciones cuando fue posible, cartas de referencia, ayuda para encontrar trabajo. Los departamentos se consolidaron. El personal doméstico se redujo de más de 100 a aproximadamente 60, aún grande pero sostenible. El mantenimiento se priorizó. Los sistemas esenciales, calefacción, electricidad, fontanería, pasaron al frente de la lista. El trabajo cosmético esperó. Las salas no utilizadas se cerraron. Las ventilaciones se cerraron para ahorrar carbón. Los jardines formales se simplificaron para reducir mano de obra e insumos. Edith recortó drásticamente su propio gasto. Las listas de invitados se redujeron. El entretenimiento se volvió raro. Los viajes se hicieron mínimos. Se centró en la educación de Cornelia y en mantener la solvencia de la finca. Su método fue calmado y sin sentimentalismos. Llevó libros detallados, revisó las cuentas mensualmente y cuestionó cada gasto. Restaurar Biltmore a la visión completa de George ya no era factible. El objetivo era una continuidad austera, una operación más pequeña que pudiera vivir dentro de sus medios. A lo largo de la década de 1920, la estrategia se mantuvo.
La finca se estabilizó, las facturas se pagaron, el personal recibió salarios, la casa se mantuvo, aunque no de manera lujosa. Cornelia creció, se casó y comenzó una familia. Luego llegó 1929. El mercado de valores cayó. Comenzó la Gran Depresión y Edith enfrentó su siguiente crisis. El desplome llegó en octubre de 1929. Los valores bursátiles colapsaron. Los bancos quebraron. Las empresas cerraron. El desempleo se disparó. Una economía que se había sentido próspera y estable durante la década de 1920 reveló su fragilidad. Las fortunas se evaporaron. Incluso las familias bien diversificadas vieron reducirse sus activos. Biltmore no fue inmune. Las inversiones que respaldaban los ingresos operativos de la finca perdieron valor. Los dividendos se redujeron o se detuvieron. El flujo de efectivo, en el que Edith confiaba para salarios, carbón, suministros y reparaciones, se volvió incierto. Al mismo tiempo, la depresión devastó Asheville y los condados montañosos. El turismo, que había crecido durante la era del automóvil en los años 20, a medida que los estadounidenses realizaban viajes en coche a las Blue Ridge, desapareció casi de la noche a la mañana. Las vacaciones eran un lujo que nadie podía permitirse. Los hoteles quedaron vacíos. Los restaurantes cerraron. Las tiendas luchaban por sobrevivir. El desempleo en la zona superó el 20%. Edith se enfrentó a un libro de cuentas sombrío. Los ingresos habían caído. Los gastos, aunque mucho más austeros que en la era de George, seguían siendo sustanciales. Las granjas y los bosques producían ingresos, pero ni de lejos lo suficiente para cerrar la brecha. Eran posibles más recortes, despedir a más personal, oscurecer más habitaciones, posponer todo excepto el mantenimiento de emergencia. Sin embargo, había un límite por debajo del cual la casa misma empezaría a fallar. Las estructuras de piedra exigen cuidado constante. El descuido invita al agua. El agua genera pudrición. El yeso se afloja. Los pequeños problemas se vuelven estructurales. Unos pocos años de financiación insuficiente podrían requerir décadas y una fortuna para deshacerlos. Edith consideró vender. Los corredores propusieron dividir la tierra para desarrollo. Pero ¿quién compraría en una depresión? Y aun si se vendían parcelas, la casa probablemente estaría condenada. Demasiado grande, demasiado costosa de operar, impráctica para cualquier uso que no fuera el que George había concebido. Entonces alguien, la fuente precisa, no está clara en los documentos supervivientes, sugirió un paso radical: abrir Biltmore a visitantes de pago. Para la clase y la generación de Edith, la idea rozaba el escándalo. La privacidad era un credo. La idea de extraños desfilando por tus habitaciones, estudiando tus posesiones, parecía impensable. Edith era pragmática. Ya había vendido 2/3 de las montañas de George. Había reducido personal, cerrado alas, simplificado operaciones. Abrir las puertas a los visitantes era la siguiente adaptación lógica, y ofrecía algo más que alivio para la finca. Asheville necesitaba trabajo. Si Biltmore atraía turistas, esos viajeros se alojarían en hoteles locales, comerían en restaurantes locales y comprarían en las calles locales. La propia finca contrataría guías, expendedores de entradas y cuadrillas de mantenimiento. En un momento de inactividad casi universal, esto podría devolver a la gente al trabajo. Decidió que Biltmore abriría al público en marzo de 1930. Los preparativos fueron sustanciales pero frugales. Las salas se dispusieron para la visita. Cuerdas y barreras guiaban a los visitantes y protegían los muebles. Se trazaron recorridos. El personal fue entrenado para el flujo de multitudes y las preguntas.
Se imprimieron entradas. Se publicaron avisos en periódicos regionales. La entrada se fijó en $1 por persona, lo suficientemente alta para importar, lo suficientemente baja para tentar a visitantes en tiempos difíciles. El recorrido cubriría las principales salas públicas: vestíbulo de entrada, salón de banquetes, biblioteca, jardín de invierno y dormitorios seleccionados. Los espacios privados de la familia permanecerían cerrados. Los visitantes entrarían por el frente, seguirían un camino prescrito y saldrían por el lateral. El circuito se planificó para aproximadamente 2 horas. El día de apertura conllevaba una incertidumbre real. ¿Vendría alguien? ¿La gente en una depresión entregaría $1 para ver una casa? ¿Encontrarían los estadounidenses la experiencia inspiradora o voyerista? La asistencia superó las expectativas. Los visitantes llegaron desde Asheville y pueblos cercanos. Algunos llegaron a pie, otros en coche, unos pocos en carro. Pagaron su $1 y entraron en la casa que George había levantado y Edith había luchado por conservar. Entraron al vestíbulo y miraron hacia arriba, la piedra ascendiendo 3 pisos. Se quedaron en el salón de banquetes bajo la triple chimenea y el techo que se elevaba aproximadamente 70 pies. Se detuvieron en la biblioteca entre miles de libros. Estudiaron pinturas, tapices, muebles y detalles tallados. Algunos llegaron por curiosidad, algunos porque habían trabajado en la finca o conocían a quienes lo habían hecho. Algunos vinieron por esperanza, para recordarse en medio del colapso que la belleza y el oficio aún podían existir. Los ingresos eran modestos pero significativos. Más importante aún, el modelo funcionaba. Biltmore había encontrado un nuevo propósito. No un hogar privado, un museo. La década de 1930 transcurrió lentamente en Biltmore. El turismo aportaba ingresos, no abundancia. El número de visitantes subía y bajaba con la economía. En los peores años de la depresión, la asistencia era escasa. Cuando finales de los años 30 mejoraron, llegó más gente. La finca se estabilizó sin prosperar. Edith equilibraba el mantenimiento contra los ingresos de las entradas, consciente de que una sola mala temporada podía desencadenar una crisis. Luego llegó diciembre de 1941. Pearl Harbor. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. El turismo se detuvo casi de inmediato. La gasolina fue racionada. El caucho escaseaba. Los viajes en automóvil para civiles se volvieron difíciles y luego casi imposibles por ocio. Los jóvenes se fueron al servicio. Las familias se enfocaron en salir adelante, no en viajar. Los visitantes que habían sostenido a Biltmore durante la depresión desaparecieron. Edith se enfrentó a otro precipicio financiero. Esta vez apareció una opción inesperada. La Galería Nacional de Arte en Washington, Distrito de Columbia, tenía un problema. Su colección, pinturas, esculturas y documentos históricos de enorme valor cultural y monetario, necesitaba protección. Con la nación en guerra y temores de bombardeo o sabotaje en la capital, la galería buscó un sitio seguro, lejos de Washington, para albergar sus obras más importantes. Los requisitos eran exigentes. La ubicación debía estar tierra adentro, lejos de amenazas costeras. Requería un clima controlable, temperatura y humedad estables para el arte frágil. Necesitaba seguridad, aislamiento y acceso restringido. Y necesitaba espacio, salas grandes para albergar cientos de piezas en cajones. Biltmore cumplía todas las condiciones. La casa estaba en las montañas, lejos de puertos y objetivos principales. Las salas eran enormes, con techos altos. La estructura era de piedra y en gran medida ignífuga. El aire de la montaña era fresco.
El sistema de calefacción de George, instalado medio siglo antes, podía regular el clima interior. La finca era privada, cerrada y accesible por caminos limitados, fáciles de vigilar. Las negociaciones avanzaron en silencio. En 1942 llegaron los primeros envíos. Camiones entraron por la noche, llevando cajas de madera marcadas con plantillas, solo con números. Guardias los acompañaban. Las cajas entraron por puertas de servicio y fueron llevadas a salas seguras, principalmente la sala de música de la primera planta y varios dormitorios grandes en el piso superior con pocas ventanas, temperaturas estables y suficiente espacio en el suelo para apilar de manera segura. El contenido era extraordinario, aunque pocos en Biltmore conocían los detalles. Según se dice, las cajas contenían obras de Rembrandt, Rafael, Vermeer y Gilbert Stuart, incluyendo el icónico retrato de George Washington de Stuart, la imagen del billete de $1. Pinturas que, en conjunto, valían millones de dólares. Permanecían en salas a oscuras mientras la guerra ardía al otro lado del mundo. La seguridad era discreta. Guardias armados patrullaban, vestidos de civil, para evitar llamar la atención. El personal entendía que se guardaba algo importante y se le dijo que no lo comentara. La propia Edith rara vez entraba en las salas de almacenamiento. Representantes de la galería visitaban periódicamente para verificar temperatura y humedad e inspeccionar las condiciones. El arreglo continuó durante 1942, 1943 y hasta 1944. Una casa construida para la belleza y el entretenimiento ahora servía como bóveda. La fuente del jardín de invierno, Clear's Throat, aún susurraba. Las luces aún brillaban en la biblioteca. Pero los pasillos estaban más silenciosos de lo que habían estado en décadas. Pocos visitantes, actividad mínima, guardias en rondas y cajas que contenían una parte de la herencia artística de Estados Unidos. Para Edith, el arreglo traía varios beneficios. El gobierno pagaba alquiler, no una fortuna, pero un ingreso fiable mientras el turismo había cesado. Los guardias federales aseguraban efectivamente toda la finca sin costo para ella. Y, sobre todo, la asociación afirmaba la importancia de Biltmore. La casa no era meramente una reliquia del exceso de la Edad Dorada. Era un recurso nacional en el que se confiaba para proteger la cultura en una crisis. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945. La guerra en el Pacífico terminó en agosto. Cuando regresó la paz, la Galería Nacional comenzó la retirada. Se cargaron las cajas, los camiones partieron hacia Washington, y las salas de Biltmore fueron vaciadas, limpiadas y restauradas a sus usos anteriores. El arte sobrevivió a la guerra sin daños. Biltmore demostró su valor no solo como hogar o atracción, sino como guardián de la belleza en la oscuridad. La casa había encontrado otro propósito, protector. Y en ese papel, Edith reconoció algo esencial. Biltmore podía servir. Si podía servir, tenía un valor más allá de la visión original de George. Si tenía valor, merecía perdurar. La pregunta pasó a ser cómo asegurar esa perdurabilidad de manera permanente. Los años de posguerra trajeron nuevas presiones y nuevas ideas. Edith guió a Biltmore a través de las décadas de 1940 y 1950, reconstruyendo el turismo a medida que se reanudaban los viajes en automóvil y crecía la clase media. Pero ella estaba envejeciendo. Nacida en 1873, tenía más de 70 años a principios de la década de 1950. La pregunta sobre el futuro a largo plazo de Biltmore ya no podía aplazarse. Su hija, Cornelia, se había casado y divorciado, y pasó largos períodos lejos de la finca. La siguiente línea, los hijos de Cornelia, George y William Cecil, heredarían la responsabilidad y con ella la decisión de en qué debía convertirse Biltmore. No había un camino obvio. La casa era enorme, costosa
y cada vez más compleja de mantener. El turismo, el modelo que Edith había impulsado, generaba ingresos, pero no del tipo necesario para obras de capital a gran escala. La finca existía en un equilibrio precario, solvente pero frágil, a una gran falla de distancia de una crisis. En 1963, Biltmore fue designado Monumento Histórico Nacional, un reconocimiento formal de su peso arquitectónico e histórico. El prestigio venía con obligación. Este lugar no podía permitirse deslizarse hacia una ruina lenta. Su preservación importaba más allá de la familia. William Cecil, al asumir la responsabilidad principal, entendió que la supervivencia requería profesionalización. Biltmore no podía funcionar como una casa privada abierta ocasionalmente a visitantes. Tenía que operar como un negocio, un sitio cultural con gestión profesional, planificación estratégica e ingresos estables y diversificados. El cambio llegó deliberadamente a través de las décadas de 1960 y 1970. El turismo se expandió y se refinó. Las instalaciones para visitantes mejoraron. El marketing se volvió más sofisticado. La finca comenzó a albergar eventos, bodas, conferencias y festivales de temporada, cuidadosamente seleccionados para alinearse con el carácter del lugar. La bodega, inaugurada en 1985, añadió tanto una fuente de ingresos como una razón para visitar. La producción agrícola continuó, ahora con productos vendidos directamente a los huéspedes. La expansión exigía moderación. Más visitantes significaban más desgaste. Todo el mundo añade humedad, arrastra suciedad y toca superficies. La tarea era maximizar los ingresos mientras se minimizaba el daño. La preservación se volvió sistemática y continua. Secciones del techo de cobre, ahora de más de un siglo, requerían reparación o reemplazo. La piedra caliza necesitaba limpieza y conservación, donde la contaminación y el clima habían suavizado el detalle tallado. El roble interior necesitaba reacondicionamiento. El yeso exigía parches constantes. Los sistemas eléctricos y de fontanería, que databan de la década de 1890, tuvieron que modernizarse de manera discreta, manteniendo el carácter histórico mientras cumplían normas de seguridad y fiabilidad. El trabajo era minucioso y costoso. Artesanos especializados, talladores de piedra, yeseros, trabajadores del metal, conservadores, tuvieron que ser reclutados o formados. Los materiales se igualaban a los originales. Cada proyecto comenzaba con investigación, pasaba por planificación y terminaba bajo un estricto control de calidad. La preservación no era una campaña con una fecha de finalización. Era una responsabilidad permanente. La tecnología moderna se integró con ligereza. El control climático mejoró para proteger muebles y arte, mientras reducía el uso de energía. La supresión de incendios se actualizó. La seguridad añadió cámaras y alarmas discretas. Paneles solares en edificios auxiliares, ocultos a la vista, ayudaron a reducir costos operativos sin perturbar las líneas visuales históricas. El legado forestal continuó. Los bosques restantes se gestionaron de manera sostenible, equilibrando ingresos madereros con salud ecológica. La reforestación y el trabajo de hábitat persistieron. Los principios establecidos por Gifford Pinchot y Carl Schenk demostraron ser duraderos un siglo después. Para principios del siglo XXI, Biltmore se había convertido en una de las casas históricas más visitadas de Estados Unidos, atrayendo a más de 1 millón de visitantes al año. La finca empleaba aproximadamente a 2.000 personas, mucho más que el personal original de George, y se contaba entre los mayores empleadores privados de la región. El impacto económico en Asheville y el oeste de Carolina del Norte era sustancial.
La transformación estaba completa. Biltmore comenzó como el refugio privado de un hombre. Realizado con capital de la Edad Dorada, sobrevivió mediante la adaptación. Las decisiones difíciles de Edith, la disposición de la familia a compartir lo que había sido privado, y el reconocimiento claro de que la preservación requiere acceso público, operaciones profesionales e ingresos diversificados. La casa que George construyó para el silencio y el estudio ahora sirve a millones. Los bosques que sanó para la ciencia ahora invitan a excursionistas y naturalistas. La finca que una vez tensó una fortuna ahora sostiene medios de vida. La lección es clara. La belleza por sí sola no basta. Las grandes visiones necesitan recursos. Los recursos sin adaptación garantizan el fracaso. Biltmore perduró porque sus administradores estuvieron dispuestos a cambiar su propósito mientras protegían su esencia. ¿Quién pagó por Biltmore? Los trabajadores que la construyeron. George, que la financió. Edith, que la salvó. Los visitantes que la sostienen. ¿Cuánto cuesta el sueño? Más que dinero. Cuesta visión, sacrificio, adaptación. Y la humildad de dejar que las grandes cosas vivan aprendiendo a servir. La casa sobrevivió porque aprendió a servir. Si disfrutas de investigaciones profundas sobre la arquitectura de la Edad Dorada y las familias que la construyeron, por favor dale like a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo hace posibles estas historias detalladas. Dime en los comentarios qué casa histórica deberíamos explorar después. The Breakers en Newport, el Castillo Hearst en California, Lyndhurst en el Hudson, o quizá algo inesperado, una mansión olvidada con una historia esperando ser contada. Estos lugares no son solo edificios, son capítulos de la historia de Estados Unidos, construidos por personas reales, pagados con costos reales y preservados mediante una lucha real. Cada mansión tiene sus sombras, cada sueño tiene su precio. Gracias por ver. Te veré en la próxima investigación.